Si buscas la historia de Jonestown, te dirán que fue una locura religiosa donde 1000 personas decidieron quitarse la vida. Pues esto fue mentira, fue una de las organizaciones políticas y financieras más grandes de los años 70. Traían el trabajo esclavo de cientos de trabajadores afroamericanos, lavaban millones de dólares en paraísos fiscales y ponían alcaldes a su gusto en California. En el paseo de hoy hablaremos de muerte, tragedia y además de paranoia colectiva. Acompáñame. Un pastor llamado Jim Jones, entre muchísimas cosas, lo que buscaba era igualdad racial sobre todo, y sobre todo buscaba crear un paraíso donde todas las personas de diferentes culturas y razas pudieran vivir y convivir tranquilamente. Pero lo que en un principio se ideó con el objetivo de ser algo igualitario, con el objetivo de ser un sitio en el cual las personas pudieran trabajar de tú a tú sin haber ningún tipo de rangos, terminó siendo algo más como una estafa piramidal. Con lo cual quiero que te imagines una pirámide en la cual la base de la pirámide está conformada por personas mayormente afroamericanas que se encargaban de hacer todo el trabajo duro, de arar, de tratar al ganado, de todos los trabajos que conllevaran una fuerza física, un trabajo de 10 a 12 horas al día, mientras que en la cúspide estaba él y mujeres blancas universitarias que controlaban a todas estas personas afroamericanas. Y era un control exhaustivo, era un control de sus vidas, era un control de cómo ellos se tenían que comportar y además era un control económico. Las personas afroamericanas en ese tiempo, algunas pues recibían lo que sería algún tipo de ayuda del Estado. Evidentemente estas personas blancas le quitaban todo su derecho al dinero, también les quitaban sus propiedades, con lo cual era un control total. Con lo cual es curioso como una persona que logró movilizar a cientos y cientos de personas, logró estafarlas. En esa época ya se sabía de que él tenía prácticas ilegales como extorsión, robos, incluso se daban datos de asesinatos. Vamos a entender exactamente como una persona que se sabía que hacía prácticas delictivas tenía una impunidad total ante el sistema judicial americano. Jim Jones no solamente era un pastor con carisma, era una persona que sabía manipular y era una persona sobre todo que era consciente de que podía manipular. Y esta manipulación lo llevó a tales niveles de poder manipular a miles y miles de personas. Y esto lo usó en las elecciones de California en el 1975. En este año movilizó a casi 2000 personas para votar a George Moscone, con lo cual vemos que el mundo realmente no ha cambiado mucho. La persona que tiene la capacidad de poder movilizar a miles y miles de personas es la persona que realmente tiene el poder. Tiene el poder de hacer lo que quiera, cuando quiera y en el plazo de tiempo que él se lo proponga. Con lo cual hemos visto el mecanismo de funcionamiento de esa secta. Hemos visto cómo realmente ellos tenían impunidad casi total ante la ley. Pero ahora vamos a pasar a explicar algo muchísimo más tétrico. Esta historia realmente da para 2, 3, 4 vídeos de media hora cada uno. Pero hay que condensar la información. Y uno de los datos más impresionantes de toda esta historia es que Jim Jones estaba realmente obsesionado con grandes tiranos de la historia, como Hitler, como por ejemplo en Corea del Norte conseguían manipular a millones y millones de personas, y sobre todo él estaba obsesionado con técnicas de manipulación. Y una de las técnicas de manipulación más grandes que tenía era las noches blancas. Las noches blancas eran simulacros de suicidio, simulacros en las que él evaluaba qué persona le era leal y qué persona le era desleal en su loca idea de control. Cada cierto tiempo lo que hacía es que reunía a las personas de la comunidad, les decía que estaban bajo ataque y que se tenían que beber una bebida tropical con veneno, con cianuro. Él les decía que era cianuro, que se tenían que suicidar porque era la única forma de escapar de los invasores. Con lo cual las personas tras varios simulacros estaban ya más que acostumbradas a hacer estos simulacros y ellos pensaban realmente que nunca iba a llegar este día. Y lo que se transformó en una loca idea de ser simulacros terminó teniendo un desenlace realmente fatal. Y ahora nos toca hablar de la noche decisiva, la noche en la que morirían cientos y cientos de personas. Esta noche sería como una de las tantas noches en la que él anunciaría esta noche blanca, pero con un desencadenante distinto, y es que días atrás habían venido unas personas del Congreso de Estados Unidos a ver este sitio. Como he dicho antes, esta historia es muy larga, también tiene muchísimos datos, muchísimos nombres, pero para hacértelo muy fácil, vino una persona junto con su equipo del gobierno de Estados Unidos a esta isla a investigar y sobre todo a tener más que una investigación, una charla con Jim Jones. Esta charla se llevó con normalidad, pero en el momento de la noche en el que el equipo del congresista de Estados Unidos estaban durmiendo,
recibieron un toque a la puerta y recibieron unos papeles de unas personas. En estos papeles recibían, bueno, lo que pedían las personas era ayuda. Con lo cual Jim Jones, al enterarse de esto, decidió infiltrar a alguna persona dentro de estas personas que querían escapar, les tendieron una emboscada y los mataron. Jim Jones, de una u otra forma, quizá en el momento de dar la orden de matar a estas personas no sabía muy bien lo que hacía, pero después de que estas personas del Congreso de Estados Unidos estaban muertas, se dio cuenta de que era un error fatal. Con lo cual todas estas prácticas de las noches blancas, de los simulacros de suicidio, al final tendrían un desenlace final. Y finalmente, a finales de los 70, todas estas prácticas, estos simulacros de suicidio, se terminarían haciendo realidad. Niños, ancianos, jóvenes, adultos, todos morirían esta noche por culpa de una sola persona. Y ahora quiero que te imagines la siguiente escena. Eres un soldado estadounidense y estás en un helicóptero. Estás a punto de aterrizar y lo primero que ves al llegar a una zona con tierra son pilas y pilas de cadáveres. Y es que cuando el ejército llegó a esta isla, primero se dijeron que habían 400 muertos. Después la cifra subió a más de 900. Y te preguntarás exactamente cómo un equipo forense, un equipo pues instruido y bien formado puede equivocarse en la cifra de muertos. Lo que pasa aquí es que los padres primero envenenaron a sus hijos, después se suicidaron ellos, con lo cual cayeron encima de sus hijos, logrando pilas y pilas de cadáveres por toda la isla. Pero para que veas la capacidad de control y de manipulación de estas personas que estaban en esta secta, una persona el fatal día del suicidio masivo escuchó las órdenes por teléfono a miles y miles de kilómetros de esta selva, y lo que hizo fue matar a sus 3 hijos y después suicidarse ella. Con lo cual hemos dado un recorrido exhaustivo por toda esta tragedia, hemos explicado cómo funcionaban, cómo realmente lograron manipular a cientos y cientos de personas, cómo lograron esta impunidad durante años para poder hacerse ricos a costa de el trabajo de cientos y cientos de personas, pero sobre todo hemos visto cómo la labia, cómo la capacidad de manipulación puede ser realmente peligrosa. Por lo cual, muchísimas gracias por ver este vídeo, ha sido un vídeo súper interesante. Si te gustó, ya sabes qué hacer y hasta la próxima.